2021, y en él se analizan específicamente contradicciones y perspectivas desde México, Indonesia, Estados Unidos y Cuba. Es un trabajo que ha sido coordinado por el doctor Daniel Rodríguez Velázquez, profesor investigador de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Para tal efecto, evidentemente el doctor hará una breve presentación y tratador en general, pero antes de ello hemos traído un trío de comentaristas, todos ellos muy buenos. Marco Antonio Pérez de la UAM Iztapalapa, la doctora Ela Villando López del Centro de Ciencias de la Atmósfera, Francisco Aguirre del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo México, que viene en representación de los dos colegas que estaban anunciados en el póster, pero por efectos de logística está en Mérida y otro está enfermo, y bueno, ya sabemos que esto pasa de vez en cuando, pero no nos dejaron colgados en la loma para ver qué hacíamos, ¿no? Entonces, la importancia del tema está fuera de toda duda. Evidentemente, los desastres de cambio climático tienen una asociación de carácter natural. Vamos a ver, yo he leído la obra ya hace unos cuantos días, sin embargo, nos gustaría escuchar la postura de los tres comentaristas. A lo mejor les dan de palos, a lo mejor no. Evidentemente, la intención es que cada uno de ellos pueda hablar en promedio 15 minutos para posteriormente también interactuar con las personas que están en la sala, para poder saber cómo lo entienden ustedes, qué es lo que ustedes ven como desastres de cambio climático y ver qué es lo que responden en la mesa. También tenemos por acá a Daisy Querés, que es una de las autoras que contribuyen a este libro, y a lo mejor también en el debate se tiene que sumar a la mesa más adelante, ya lo veremos. Entonces, por mientras, les damos la bienvenida y estos muchachos son todos suyos. Bien, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Daniel Rodríguez, coordinador de este trabajo. Comentarles brevemente que, bueno, pues le agradecemos por supuesto al Programa de Administración y Cambio Climático de la Cultura del Espacio, que es muy importante este seminario, como todos ustedes saben, y pues para efectos de integrar el comentarista, vamos a seguir tratando complementos, podríamos decir que una serie de aspectos importantes de discusión disciplinar, experiencias académicas, profesionales, para participar en la discusión, ¿verdad? Entonces, pues esto es también pertinente comentar. Pues presento así a grandes rasgos, no va a ser el orden de expono, porque ya me pidió la colega doctora Ella, que yo no hablo conmigo, después de esta secuencia, la doctora Ela Villando López, del Centro de Ciencias de la Atmósfera, que nos acompaña, gracias. Después tenemos al candidato doctor Marco Antonio Pérez Luna, de la División de Ciencias Biológicas de la Iztapalapa, y Francisco Aguilar, de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Él no estaba en el cartel de doctor México Conocido, pero bueno, ya le permite que me pueda incorporar una respecto a las acreditaciones de datos, entre otras. Uno de nuestros colegas vive allá en Mérida, pues ya no alcanzó a organizar su agenda. A hacer grandes rasgos, les platico, yo no quiero hablar mucho, porque lo importante es también los colegas y ustedes en sus intervenciones, en las críticas, comentarios y demás, pero trato de aquí por supuesto. Este trabajo, bueno, pues como lo escucharon, incluye algunos casos de diversos países, por grandes rasgos y los motivos. En el caso en el orden que aparece en Indonesia, es un colega que ha trabajado por varios años en el desastre de desarrollo comunitario en otras líneas de investigación, y pues analizó el caso de su país natal y que vive en una investigación y pues expone, digamos, a grandes rasgos las características que ha tenido esta problemática de los países más vulnerables del planeta. Entonces, así rápidamente. En el caso de Estados Unidos, no se tocan los fenómenos cercanos a los geológicos, en ese se tocan además geológicos, por ejemplo, los Estados Unidos va sobre todo sobre la cuestión sísmica, para el caso de las ciudades de California, pero bueno, ese es un trabajo también que cabe señalar, es la Escuela Urbana de California, también algunos aportes interesantes que cabe señalar. En el caso de Cuba, es un trabajo que proviene de la geografía física, incluso hasta conceptualmente hay cuestiones que fueron parte del debate durante el trabajo de este libro, pero luego se respeta, por supuesto,
desastres naturales, en fin, pero es parte también de una institución disciplinaria, una concepción que resalta de manera interesante pues, cómo funciona en parte el sistema de defensa civil de Cuba, que como sabemos pues tiene cierto grado digamos, de éxito, porque la palabra no me gusta, porque tiene una capacidad de respuesta digamos, previa a lo que se ven ya los impactos más dañinos. Recordemos, Cuba está en una zona de paso de huracanes muy importante a nivel planetario, ¿no? Y pues, simplemente para el caso mexicano, bueno, hay dos trabajos, perdón, antes de carácter conceptual, no lo tendré mucho, pero bueno, hay uno sobre género y otro que es en Evidencia, que explora opciones de interpretación y análisis. Después está un caso, digamos, nacional que expongo yo, y el caso de Acapulco a partir de lo que ocurrió en septiembre de 2013. Ese es un análisis, una disección muy interesante de cómo las políticas públicas no funcionan en este país. Muy rápidamente. Y bueno, vamos a iniciar entonces con un promedio de 15 minutos, o un poquito más ya veremos, con Marco Antonio, después seguiremos con la doctora Elba y cerraremos con Francisco. Gracias, entonces. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, le quiero agradecer al programa de investigación en cambio climático regional por la invitación y felicitarlos por la labor que vienen haciendo a lo largo del año y por los eventos que tienen en cuenta. Bueno, antes de comenzar los comentarios del libro, quisiera hacer una breve introducción del por qué vemos el cambio climático, al menos en este espacio, como un factor de riesgo importantísimo en los diferentes componentes y elementos socioambientales que han permitido la evolución de la estructura dinámica de la sociedad. Y por qué es importante tomar en cuenta este tipo de aportes al momento de planear y implementar políticas públicas. Bueno, como sabemos, existe una dependencia muy marcada sobre lo que es el ser humano y el medio ambiente, que ha sido una constante que se remonta a la aparición de sobre la faz de la Tierra, debido a la interacción que existe con los distintos componentes bióticos y abióticos que utiliza para subsistir. Sin embargo, este equilibrio se ha visto mermado debido al incremento poblacional principalmente y a las distintas actividades antropogénicas que se derivan de ello, como es el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero, el cambio de uso de la superficie terrestre y marítima. Esto ha afectado la estructura y dinámica de algunos elementos de los distintos ecosistemas, modificando así los servicios que se derivan de ello. La principal problemática de esto se relaciona con el impacto que tiene la convergencia entre los componentes climáticos, principalmente temperatura y precipitación, y los componentes socioambientales, debido a la poca capacidad reactiva y temporal que tienen algunos de ellos. Un ejemplo de esta convergencia lo tenemos en el comportamiento climático que se ha dado en los últimos años, que comprende, por ejemplo, un rango de 1880 al 2012, en donde la temperatura se ha incrementado de 0.65 a 1.06 grados centígrados. Dentro de este periodo, de 1950 al 2010, este incremento responde a 0.5 a 1.3 grados centígrados como consecuencia de las actividades antropogénicas, con lo que se desmiente un poco este debate que se ha venido manejando en cuanto a variación climática y cambio climático se refiere. Bueno, la importancia de ello son las consecuencias que se pueden tener al respecto. Dentro de las principales tenemos la incidencia en incendios forestales, menor disponibilidad del agua, mayor número de inundaciones y desplazamiento de tierra, el incremento en propagación de enfermedades transmitidas por vectores, una mayor decoloración y mortalidad masiva de corales y, debido a las inundaciones costeras, una pérdida del hábitat en ecosistemas marítimos. Bueno, es por ello la importancia de reflexiones como las que presenta el libro, la gestión social de desastres, cambio climático, políticas públicas en el siglo XXI, las cuales nos brindan este enfoque al momento de que debemos de tener en cuenta al momento de gestionar acciones enfocadas a la disminución de riesgo de desastres y, por supuesto, la adaptación y mitigación del cambio climático. En este sentido, dentro del libro, algo que me llamó mucho la atención fue cómo se aborda la parte de desastres.
cómo se toma en cuenta los distintos factores de vulnerabilidad que se involucran en la estructura de la dinámica social en la que vivimos, y cómo estos factores de orden económico, político, ideológico, tecnológico, territorial dan cuenta de que el desastre no es el producto, no es el resultado de los factores naturales, sino son las condiciones sociales que van construyendo escenarios de riesgo y de vulnerabilidad. Bueno, también lo que me llamó mucho la atención fue cómo se intentan manejar esta complejidad respecto a las condiciones de la relación entre sociedad y naturaleza para conocer cuál es el contexto de las políticas públicas y sobre todo las experiencias de los países y las ciudades que ya se habían comentado: México, Indonesia, Estados Unidos, Cuba y California, cada uno de ellos tratando de disminuir los posibles riesgos a los que se enfrentan y los que se prevén con los distintos escenarios que se manejan de cambio climático. Bueno, sin embargo, me percaté que dentro de toda esta logística de generar políticas públicas, de diseñarlas y de implementarlas, se han encontrado con ciertos obstáculos. Dentro de los primeros, se maneja mucho el tema de la corrupción, la irresponsabilidad y falta de voluntad por parte del Estado para la planeación y diseño de políticas públicas. También se habla de esta desigualdad importante entre lo que es el patrimonio natural entre pobres y ricos, basado en el resultado capitalista y depredador en el que vivimos. Se habla también de exclusión, se marcan temas de mala ordenación territorial, de desigualdad de género, entre otros. Pero lo que más llama la atención es esta cultura reactiva más que preventiva que se ha dado en la mayoría de los países subdesarrollados y sobre todo en las naciones latinoamericanas, ya que aunque se cuentan con distintos instrumentos como los que se estipulan por la Convención Marco de Naciones Unidas, por el IPCC y más recientemente por los Objetivos de Desarrollo Sustentable, aún así no se logra llegar a este tipo de estrategias que nos permitan una mayor efectividad en cuanto a respuesta de la incidencia de los fenómenos meteorológicos extremos, siguiendo con esta parte reactiva. Y algo que también me llamó mucho la atención fue que se maneja este círculo vicioso en el que se llega a caer al momento de que se presentan estos fenómenos. Una vez que pasa, la parte de reconstrucción y toda la parte en la que los principales actores del sector privado como constructoras o aseguradoras son al final los grandes ganadores, porque carecen de este mal orden, bueno, existe este mal ordenamiento o existen cuestiones de corrupción, con lo que pasó con Acapulco, que aún teniendo en la ley explícito cuáles son las zonas de mayor riesgo, aún así se vendían ciertos territorios para que se generaran estos departamentos. Pero bueno, también algunas experiencias, sobre todo de Indonesia, que me llamaron la atención, fue cómo llevan a cabo estas posibles soluciones que son a corto plazo, la generación de distintos sistemas de manejo de inundaciones, y también se maneja ahí construir una muralla a lo largo de la costa para tratar de evitar fenómenos como el tsunami que pasó hace un par de años. Esto, como lo comento, solo es parte de la solución. Si no se tiene en cuenta primero una cultura de resiliencia de la población, como se maneja en Cuba, o como los distintos casos que tiene México, sobre todo el PNUD, con lo que está tratando de hacer con ciertas comunidades de Oaxaca y de Chiapas, respectivamente, si no se tiene esto en cuenta, creo que la respuesta técnica puede pasar a segundo plano. También estoy de acuerdo con lo que se maneja de tratar de trabajar en acciones de coordinación entre ámbitos estatales, municipales, actores públicos, privados, sociedad civil, a fin de reducir los riesgos y la adaptación al cambio climático en las prácticas que tienen día a día. Esto con la finalidad de poderlo implementar en los planes locales de desarrollo. Es decir, romper con esta idea que se tiene de trabajar de arriba hacia abajo y tomar en cuenta la base que serían las comunidades, el mismo individuo, para que a partir de ahí, de sus necesidades, de sus experiencias, poder fortalecer las distintas estrategias y mecanismos que maneja el Estado. Todo ello
se debe llevar a cabo, pero siempre y cuando no perder el punto de vista, el punto ambiental, la parte científica. Es decir, aparte de este tipo de mecanismos de gobernanza, de participación comunitaria, de todo ello, debemos tener en cuenta los distintos análisis de los componentes biofísicos que se llevan a cabo. Encontrar cuál es el momento en el que se encuentra cada uno de ellos, identificar cuáles son los procesos emergentes que resultan de esta interacción entre cada uno de estos componentes, para que a partir de ahí generar este tipo de iniciativas para política pública. Si logramos vincular estos principales elementos y conocemos o nos acercamos a cuál es el comportamiento de estos procesos emergentes que se desprenden de toda esta relación, y además le sumamos las ideas que aquí encontré, creo que podemos incidir de una mejor manera en las acciones enfocadas a la reducción de riesgo y, por supuesto, a las acciones enfocadas a la mitigación y adaptación del cambio climático, y poder evitar los posibles impactos que ya se están presentando en el mundo. Eso sería todo. Bien, pues dos cuestiones que se me estaban pasando. La primera, allá en la entrada se está vendiendo el libro a 50% del estudio. Está todo aquí en la UNAM, está en 170 pesos con la licenciada Mónica Escobar, que viene de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Le decimos que ella puede acompañarnos. Pues lo anuncio porque fuera de estos ámbitos luego que pagar todavía, ¿no? Prácticamente el precio del mercado. Y la otra, se me está olvidando, el libro incluye un anexo, ¿no? Este habría referido capítulos precisamente del programa de manejo de riesgos, que se podrán ver un poco más al rato, las experiencias en el trabajo comunitario, ¿no? Aparece tipo anexo porque no fue, digamos, parte de los capítulos dictaminados, pero como un anexo que no tiene el mismo sentido, digamos, de exigencia creativa, de dictaminación y todo esto, ¿no? Entonces, por eso se me estaba pasando, por si hay que señalar. Bien, y bueno, pasamos entonces con la doctora Elda Gallardo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Vic por la invitación a leer. Al principio pensé que sería como una obligación. Y después me di cuenta la cantidad de beneficios que pude obtener de forma personal, visto de una manera muy egoísta, de enterarme de lo que sucede en cuanto a riesgos, en cuanto a los desastres que ocurren en otras partes del mundo, y no solamente esa visión de lo que tenemos a nosotros muy parcial de lo que sucede en nuestro país, y todavía más centrándonos en el sitio donde vivimos. Así que sí, agradezco mucho esta invitación. Y bueno, ya que hablando de desastres, me gustaría comentar cuál es la percepción que se tiene de los desastres de la población en general. Estamos muy acostumbrados a movernos en este medio académico y escuchar qué es lo que se habla de los desastres, de que no se debe considerar un desastre natural, que debe ser más bien es algo construido, es algo socialmente construido, muy bien, pero ante la población, ante la gente, la percepción que tiene el público en general, es que los desastres, y estoy de acuerdo, son de temporada, ¿sí? Los desastres son de temporada de calor, son de temporada de frío, son de temporada de ciclones, o de temporada de anticiclones, o de sequía, y nos damos cuenta porque los medios de comunicación empiezan a buscar, incluso las ciencias de la atmósfera empiezan a buscarnos para preguntarnos cuáles son los motivos, ¿no?, de estos desastres, y siempre van detrás del motivo físico, ¿sí? Nunca van más allá, nunca se fijan en que el desastre ocurrió no solamente porque este evento, este episodio natural desencadenó ese desastre. Siempre se van por el motivo físico. Incluso un amigo nos estuvo buscando en el Centro de la Atmósfera porque quería publicar una nota en un noticiero, y buscando cuál había sido el motivo de esta onda de calor, este periodo cálido que tuvimos a nivel de abril, y los altos niveles de contaminación. Y yo le dije, si vas a sacar tu nota, apúrate, ¿sí?
porque este desastre, digamos ahorita, si es que está ocasionando desastres, estas altas temperaturas en el país, en la ciudad, a Madrid ya no le importa, no le va a importar a nadie. ¿Por qué? Pues porque vienen las lluvias, ¿sí? Entonces el calor se le va a olvidar a todo el mundo y todo el mundo se va a centrar en las lluvias. Yo te sugiero que te apures, saques tu nota rápidamente, porque después no va a tener ninguna importancia ni ninguna relevancia. Así lo hizo, e hizo bien, porque inmediatamente el día 4 de mayo ya teníamos aquí en la ciudad una precipitación extraordinaria, anómala, típica, de 100 milímetros que habían caído aquí en el sur de la ciudad, y entonces todo se centró, se fue directamente a la precipitación. ¿Alguien se acordó de las temperaturas? Nadie más se volvió a acordar de las temperaturas. Así que se olvidó el calor y se centraron en las lluvias, y ahorita vamos a empezar a tener las llamadas, todo por la cuestión de la precipitación, y cuando se acaben las precipitaciones, nadie se va a volver a acordar, porque entonces viene el frío, ¿no? Entonces empiezan a preguntar por la ola de frío y las enfermedades y los cultivos y demás, y se les olvidaron las precipitaciones. Así que esa es la percepción que tiene la gente, que son desastres de temporada, y lo bueno de todo esto es que afortunadamente existe el cambio climático y le podemos echar la culpa, ¿no? Es buenísimo tener, entonces, poder echar mano del cambio climático para que la población también en general, que además desafortunadamente no está informada de lo que es el cambio climático, y están nada más leyendo en internet, lo que sale en internet, que muchas veces está muy poco pegado a la realidad, se dedican a echarle la culpa al cambio climático, que no es bueno, pero le están pasando la factura, una factura que no tampoco le corresponde. Así que nos alegramos de que le echen la culpa al cambio climático, los que quieren, como yo, los que quieran quedar libres de las responsabilidades que implica el haber dejado que una sociedad se asentara, creciera, se intentara desarrollar en sitios donde no. Así que las condiciones en que se encuentran para asentar las vastas zonas urbanizadas es algo que es totalmente ignorado y no se da importancia en la población. La población nunca se cree que está mal asentada, la población cree que tiene mala suerte, ¿no? La población cree que el gobierno no ha sabido colocarla en ese sitio, cuando no debieron haber estado asentados desde el sitio. Ese es un enorme problema que yo vi reflejado muchas veces en la lectura. En mi caso, estoy abocada más hacia el conocimiento, el tratamiento del cambio climático desde el punto de vista de las causas y los efectos físicos. Esto no significa que tenga únicamente una perspectiva fisicalista, como encontré el término que utilizaban en el libro, esta perspectiva fisicalista. Soy consciente de que los desastres sí se construyen, no solo ocurren. Y resulta tranquilizador que haya estudios como estos que ponen de manifiesto muy claramente un lenguaje muy apropiado para tratar estos temas, y que nos viene muy bien a los que no tenemos exactamente esta formación ni esta información acerca de los desastres y sobre todo de la gestión de los desastres. Veo que se destacaron algunas cosas importantes en el libro que observé a lo largo de las lecturas, que fue que no hace falta ni siquiera hablar del cambio climático, cuando la variabilidad ha sido uno de los desencadenantes de los desastres. El cambio climático, como lo decía hace rato, solo ha servido como justificación, ¿sí?, a situaciones más antiguas que no han quedado resueltas. Y fue para mí una sorpresa encontrar el número de veces que se decía cambio climático en el libro. En realidad eran muy pocas, ¿sí? Muy pocas veces se hablaba de cambio climático en el libro, si nos atenemos al título. Y por supuesto esto se debe a que no es que vayamos a esperar
que vayan a suceder problemas, que vayan a suceder cosas, sino que están sucediendo ya, que han sucedido a lo largo de los años, que ahora le echamos la culpa al cambio climático, y antes, pues, le echábamos la culpa a que nos podíamos portar muy mal, posiblemente nos merecíamos estos castigos divinos de que nos sucedieran estos desastres. Pero en realidad noté que muy pocas veces el término cambio climático quedaba asentado y que era un problema que iba mucho más allá, ¿sí? El cambio climático iba mucho más allá y era una adaptación que no ha habido con la variabilidad natural del clima. Así que con cambio climático pues las cosas van a ser todavía mucho más serias. Otro aspecto que se destacó, que pude observar, fue la percepción de normalidad, que es regresar a las condiciones previas al desastre, sin ninguna mejora. Es decir, hay una preocupación por recuperar las condiciones originales de la población cuando esas condiciones eran inaceptables. ¿Sí? La población lo que quiere es regresar a su condición original y no se plantea el mejorar sus condiciones, ¿no? Ellos están muy afectados, sufrieron un desastre y lo que más quieren es regresar a su condición natural sin saber que no es aceptable regresar a ella, ¿sí? Que es totalmente inconveniente, no es aceptable regresar a ella, pero no se sienten que tengan el derecho a mejorar sus condiciones y que esas condiciones eran inaceptables. Así que es de regresar a una normalidad porque la población lo único que hace es prepararse para el desastre que viene. Y con prepararse no me refiero a que se adapten, sino que se preparan con cubetas, levantando muebles, juntando provisiones, a lo mejor desarrollando alguna alerta, pero en muchas ocasiones no pasa bien. Simplemente van a esperar que vuelva a suceder, pero sin una verdadera adaptación, porque además no están recibiendo la guía de nadie. No se adaptan. Otro aspecto es el desconocimiento de la población en general a lo que es el cambio climático, ¿sí? La variabilidad climática y que no debe ser normal de ninguna manera aceptar las consecuencias como un destino inamovible, ¿sí? Otro aspecto que leo en este libro y en muchos otros, que es mucho más fácil, bueno, me estoy viendo que está un poco drástica, no quisiera decirlo así, más fácil preocuparse por hacer tareas de mitigación, entendiendo mitigación como la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Ese tipo de mitigación que de adaptación. Parece ser que es, no sé, no me dedico a las tareas de mitigación, pero al parecer los gobiernos se sienten mucho más comprometidos haciendo estas labores de mitigación, incluso frente al mundo, que adaptar a su propia población. No sé si sea más barato, no sé si sea más fácil, no sé si sea más llamativo decir que disminuimos en un tanto por ciento los gases de efecto invernadero, que dedicarse verdaderamente a adaptar a su población, que es menos visible y que seguramente es más complicado y es mucho más caro. ¿Sí? Los especialistas, por supuesto, en uno y otro caso son diferentes. Pude observar que, bueno, el cambio climático es global, pero las soluciones, por lo que pude observar, más que nada son locales. Si la población no está dispuesta a hacer ningún cambio, no va a haber poder humano que los obligue. Pero esa población definitivamente necesita una guía, necesita un gobierno que los pueda conducir. He visto en planes, en propuestas, los planes de acción climática y los comunes y todos esos planes, se proponen ejes estratégicos, se proponen programas, planes que consideran, por ejemplo, la transición energética, la modificación de los transportes hacia el transporte público, instalaciones energéticas eficientes, por ejemplo, reintroducir la vegetación, reintroducir naturaleza y biodiversidad en las ciudades, mejoramiento del reciclaje o empezar con un reciclaje, entre otras cosas. Y cuando veo todo ese planteamiento, me pregunto de qué ciudades están hablando,
en qué poblaciones. A la hora que yo leo eso, la verdad, creo que están hablando de Estocolmo, de Berlín, o de Toronto, de unas ciudades que no reconozco y que supuestamente están en el Estado de México o en ciudades de mi propio país, ¿vale? Tlaxcala, y resulta que uno lee eso y dice, no, pues es maravilloso, qué despliegue, ¿no? De condiciones, qué despliegue de estrategias, y no encuentro para nada esa población de lo que están hablando cuando leo todos esos planes. Así que me doy cuenta que no hay una conciencia clara, no hay una relación entre los que están desarrollando muchas veces esos planes, o a lo mejor la tienen, pero no encuentran la manera de aterrizarlos y hacerlos llegar a la población, y sobre todo con un gobierno que sea capaz de poder poner los pies sobre la tierra y tratar con esa población y decir, verdaderamente esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Sí, hay propuestas que me daban ganas de poderme ayudar, no, cinturones verdes alrededor de las ciudades. ¿Cómo? Si no hay ni agua, ¿no? Y yo a estas ciudades perdidas alrededor de las ciudades, yo les digo que vamos a poner un cinturón verde y la vamos a regar. Pues me van a matar, ¿no? Porque estoy desperdiciando, entre comillas, el agua para llevar a cabo un plan que es totalmente inviable, ¿sí? Así que creo que para poder llevar a cabo estos planes, estos programas, hay que sacar definitivamente a la población de la miseria, ¿sí? Creo que si no se saca a la población de la miseria va a ser casi imposible llevar a cabo estos planes, y eso no está peleado con que se adapten debidamente. Es decir, creo que se podría sacar a la población de la miseria con programas de adaptación y con medidas de adaptación, y poder lograr las dos cosas, ¿sí? A lo mejor dar una nueva orientación. Me gustaría mucho decir, precisamente ligado a esto que acabo de decir acerca de los gobiernos, la falta de que los gobiernos puedan aterrizar estos planes y puedan hacerlos llegar a la población, que falta de ganas que tienen de hacerlo. Lo que escribió el doctor Daniel Rodríguez me pareció muy claro, este parrafito, y que sintetiza muchísimo de lo que sucede. Dice, reducir la vulnerabilidad implica superar la corrupción, desburocratizar y sanear las políticas de adaptación y de gestión de riesgo de desastre, lo que a su vez plantea superar la cultura política del protagonismo gubernamental y empresarial ineficientes socialmente. Creo que lo digo todo en ese párrafo. Bueno, pues a mí me gustaría conocer poblaciones que hayan logrado una adaptación. Quisiera conocer una lista de éxitos. Parece ser que el éxito de estas poblaciones creo que es el 1% de todas las que se plantean. Al parecer me llegó una cifra por ahí, que era el 1% las que lograban tener estas medidas de adaptación sanas y que estuvieran funcionando. A mí me gustaría conocerlas, ese 1% cuando menos. Me gustaría tener una lista, ¿sí? de las que lo han logrado y de las que no lo han logrado, y esperar que en un futuro este 1% de corazón aumente. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Bien, pues me sumo a quienes me acompañan en el panel y agradecer en nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del proyecto de reducción de riesgo de desastre, la invitación a la colaboración al libro, y por supuesto a compartir con ustedes algunas de las experiencias a lo largo de estos 15 años que tiene esta iniciativa. Para nosotros, el mayo pasado fue muy reflexivo, se llevó a cabo en Cancún la reunión global de la plataforma de reducción de riesgo de desastres, y como bien menciona la doctora, sigue siendo un tema que no necesariamente es nota cuando se trata de discutir y digamos, generar esta reflexión crítica respecto a los modelos de desarrollo que se institucionalizan en el territorio. Es decir, hubo una
una ausencia quizás, y si no ausencia, una muy mínima participación de esta visión crítica de lo que implica atender el desastre y implica atender la adaptación al cambio climático sin la participación simultánea de la población. Por lo tanto, a nosotros lamentablemente nos sigue invitando a seguir trabajando desde las bases. Somos un programa que tenemos una presencia en 6 estados, digamos, considerados entre los más vulnerables del país por condiciones físicas y por condiciones sociales, y por qué no, en donde las instituciones quizás presentan algunas de las más variadas y heterogéneos comportamientos, y prácticamente, digamos, esta presencia es en el sureste del país. Seguimos, digamos, trabajando desde esta lógica de atender estas cosas inmediatas, estas cosas físicas, porque a partir de entonces es como se entiende el desastre en México aún, ¿no? Es esta temporalidad de entender estos periodos de sequía, estos periodos de huracanes, y es entonces en donde la población adquiere conciencia, pero también es temporal. Digamos que de manera empírica y sumándonos a algunos procesos y el acompañamiento tanto de la UNAM como del CONMEX, hemos ido adaptando algunas de estas, digamos, herramientas, sobre todo vinculadas a la gestión social del riesgo, en donde a partir de atender estas condiciones por las cuales sufre una población, podemos entonces cuestionar el modelo, y este modelo es variado. Por lo menos en el sureste del país conviven distintos modelos de bienestar, ¿no? En donde la población se enfrenta a una realidad, se enfrenta a su condición de desigualdad, ¿no? De inequidad, de acceso a una serie de políticas, a una serie de proyectos e infraestructuras, y entonces dimensionan en dónde están parados. Por lo tanto, el acompañamiento del programa consiste siempre de la mano de la academia en esta reflexión de herramientas y metodologías, pero al mismo tiempo siendo lo más cercano a la realidad. Estas realidades son sumamente distintas entre la Sierra Mixteca oaxaqueña y la costa yucateca. Entonces, no hay un modelo como tal que pueda ser replicable o como una muy buena práctica, por lo tanto requiere siempre esa visión cíclica de regresar al sitio y evaluar, ¿no? Evaluar cuáles han sido los resultados y cuáles, pues no. Prácticamente estamos todo el tiempo en este aliciente de buenas prácticas y de malas prácticas. En qué momento la participación de los gobiernos locales o de las autoridades locales pueden facilitar muchas veces el proceso de adaptación al cambio climático, y donde no existen condiciones, pues trabajar en conjunto con estas organizaciones, ¿no? Para platicarles un poco del programa, el programa trabaja, digamos, con esta vinculación, entendiendo que la comunicación entre estos entes gubernamentales y los procesos comunitarios muchas veces es accidentada, ¿no? Cuando esto es un reto, porque la visión o la percepción que tiene la población del gobierno, que es quizás la más cercana, facilita o generan estos retos para entonces entender cómo la política o los financiamientos pueden ir aterrizando y generando algunos éxitos, ¿no? Y por el lado contrario, es mucho más, digamos, retador para nosotros hasta el día de hoy, es esta transición de la administración pública, ¿no? Se generan acompañamientos tradicionalmente con las unidades de protección civil, pero en otros sectores, como puede ser turismo, infraestructura, vivienda, en donde se instalan ciertas visiones de qué implica el cambio climático, qué implica hacer modificaciones a las normas, a los reglamentos, y por esta práctica que tenemos en México de hacer cíclico las participaciones en la administración pública, pues se vuelve a caer el proceso, ¿no? Entonces, a nivel municipal, cada 3 años tiene que haber un acercamiento y un entendimiento de qué implica entender estas poblaciones y dónde habitan, ¿no? Y dónde generan su
sus hábitos y sus medios de vida. Y en el caso comunitario, los riesgos siempre están en cómo entonces acompañar a la población una vez que ha pasado el desastre, es decir, se resuelve de manera inmediata la alimentación, la restitución de electricidad, carreteras, en algunos casos no, y vuelve a esta normalidad en donde ya hubo una reflexión respecto a cuáles, en qué condiciones yo estoy parado, y eso nos ha permitido entonces trabajar hacia esta perspectiva de desarrollo. Entonces, la reducción de riesgo de desastre te permite entonces cuestionar y hacer estas modificaciones en lo posible hacia dónde está dirigida la agenda pública, ¿no? Tenemos casos en donde los impactos de los huracanes han cuestionado, por ejemplo, la actividad apícola y la intervención de entes exógenos al territorio, ¿no? Y que han venido generando algunos procesos agropecuarios a lo mejor no lo más ideal, por lo menos dentro de la ideología quizás maya, ¿no? En otros casos nos ha ayudado a cuestionar la política conservacionista, ¿no? En donde las prácticas comunitarias, desde la recoja de algunos elementos que pueden generar incendios, con estas políticas desde una visión, desde una esfera mucho más amplia, pues no comprenden estas prácticas y elevan el desastre en los territorios, ¿no? Entonces, digamos, siempre el reto está en esa comunicación de estas dos sociedades, ¿no? De esta visión mucho más formal, y la otra que no necesariamente siempre se incluye en la agenda pública. Experiencias digamos, de que todo, digamos, cíclicamente se están cuestionando esta participación y esta lógica en cómo se compone el territorio a nivel federal y lo que implica el municipalismo y lo que implica trabajar digamos, en esta agenda de presupuestos, porque al final del día es un tema que el acompañamiento requiere digamos, pues de estas realidades en donde si se va a construir una marina, ¿no? Salta a la luz cuáles son las prioridades, ¿no? Por lo tanto, para nosotros sigue siendo fundamental construir la gestión social de riesgo desde las bases comunitarias, es decir, en los 45, 70 municipios y comunidades donde tenemos presencia, algunas se han bajado del barco, por supuesto, tiene que ver con esa consolidación de la agenda, ya no necesariamente la atención del desastre, tiene que ver con la consolidación de una agenda en donde la defensa del territorio adquiere un mayor protagonismo, en donde el enfoque de género tiene que ver con digamos, una apropiación y una mayor presencia en el territorio, en donde hasta las prácticas productivas desde la perspectiva de género han adquirido que estas capacidades instaladas permanezcan y evolucionen, condiciones que a veces no nos dan las poblaciones masculinas, ¿no? Permanencias que nos dan la experiencia de trabajar desde las comunidades indígenas, en donde también la apropiación del territorio adquiere digamos, un mayor valor de entender cuáles son estas consecuencias que se heredan a sus hijos, y por lo tanto son en donde la perspectiva rural le tendría que traducir y mandar un mensaje a las ciudades. El programa trabaja en las ciudades, por supuesto, pero es complejo, ¿no? Porque son otras perspectivas, incluso tiene que ver con esta visión social de la reducción de riesgo de desastre, y es por lo tanto donde nosotros encontramos las condiciones comunitarias para poder incidir y generar quizás algunas reflexiones, si no, dependiendo de las perspectivas, algunos las llamarán exitosas o no, pero por lo menos sí la oportunidad de generar estos procesos y perspectivas que le podrían dar algunos cauces, siempre desde la visión física, porque al final esto es lo que nos da el cambio climático, y seguiremos en esa agenda de la atención a la emergencia, pero nos da la oportunidad entonces de incidir en otras agendas, ¿no? No sé, lo dejaría ahí, y muchas gracias.
Bien, pues entonces, como lo anticipaba Clemente, pues les devolvemos el micrófono a ustedes para pues, lo que gusten exponer, ¿verdad? Que solo está por ahí, que va caminando por allá. Pues pudiera ser que nos digas así algo grandes rasgos y entonces lo pasamos con el público. Sí. Y entonces ya lo que quieran comentar y preguntar y todo. Bueno, buenas tardes. Agradecer también el espacio para presentar esta obra. Lo venimos trabajando casi desde el 2014, cuando estaba terminando mi maestría precisamente en trabajo social y antes de ingresar al doctorado en ciencias políticas, y siempre ha sido precisamente mi interés los desastres, pero desde el estudio social, ¿no? Por lo menos en mi caso. Siempre he manejado el tema desde Colombia, caso colombiano. Sin embargo, me pareció pertinente en el primer capítulo, que se titula La nueva dialéctica de la prevención de desastres, hablar de este discurso que parece característico en la mayoría de nuestros países, y es el discurso institucional que un poco naturaliza los daños y los efectos de los desastres. Y este discurso ha cumplido una función específica, sobre todo lo que tiene que ver con el ámbito político, y es tratar de evadir las responsabilidades que se deben asumir cuando un desastre, finalmente, que es un proceso, el desastre se materializa y genera algún tipo de daños en una población vulnerable, ¿no? O susceptible o expuesta a una amenaza determinada. Entonces, muy diferente tratar el tema de desastres, no como un evento esporádico que no podemos predecir o no podemos evitar, cuando al contrario lo manejamos más como una injusticia, ¿no? Una injusticia que debe tener responsables, no solamente responsables sociales, sino también responsables económicos, responsables políticos, y que es necesario empezar a asumir esas responsabilidades para llegar finalmente a una verdadera prevención. Pero esta verdadera prevención necesita y requiere, por supuesto, una participación efectiva y real de la población, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente cómo los saberes y los conocimientos de la población, que es vulnerable, finalmente terminan excluidos del tema o de las posibles soluciones que se tengan para el caso de prevención de desastres, porque no se considera conocimiento útil. Bueno, sabemos necesariamente que esas poblaciones han convivido históricamente con una serie de amenazas y ya tienen un tipo de respuesta, y eso es precisamente la base de lo que ahora conocemos también como la adaptación al cambio climático, en este caso como resiliencia al tema de desastres. En algún momento en mi capítulo hablo de una frase que nos dice Beth en una de sus obras, que tiene que ver precisamente con la solución biográfica de los problemas ambientales, específicamente en este tema. Entonces, ¿qué tiene que ver la solución biográfica? Es cuando una serie de problemas que responden a un ámbito, en este caso al ámbito del sistema económico hegemónico, se traslada al individuo. Entonces parece que todo se resuelve si cada uno cumple una función determinada. En el caso ambiental, reciclar, tener una educación ambiental establecida, sin llegar a tocar los puntos críticos de ese proyecto económico que por tantos años, por tantas décadas, está explotando continuamente una naturaleza que ya no permite más esta explotación, ya se está revelando desde hace mucho tiempo. Entonces, un poco es este discurso que compartimos no solamente en México, sino en otros países de Latinoamérica, y también, como vemos en el caso, otros países que tienen esa problemática, ¿no? Que están inmersos en un sistema económico que tiene ciertas problemáticas, pero que no se han revisado con la mirada crítica que debe revisarse. Entonces, en este caso, hay una serie de retos importantes. El primero es cómo estamos comunicando la información, desde la academia, cómo estamos comunicando la información desde las instituciones responsables, y cómo vamos a empezar a multiplicar estas acciones, pero en un diálogo multi-interdisciplinario y multi-intersectorial. Entonces, un poco esa es la propuesta, y por supuesto se añade al resto de propuestas de los otros capítulos que están muy interesantes. Gracias. Pues, ahora sí estamos casi a las 6 de la tarde, tenemos todo buen tiempo. Iniciamos por acá con Carlos. Gracias.
A ver, yo quisiera hacer una pregunta, no he leído el libro, pero a lo mejor lo dice el libro, ¿Cuánto dinero se gasta en México, por ejemplo, en prevención de desastres? En términos del presupuesto general. ¿Cuánto se gasta? Veo al PNUD de aquí, o sea, es más fácil gastarse el dinero de otros para hacer pequeñas cositas que gastarse el dinero de uno en serio para resolver un problema. Y esto puede ser un reflejo en prevención, porque yo sé que el fondo del FONDEN es infinitamente más grande que el fondo de FOPREDEN, y FOPREDEN tendría que estar para prevenir y FONDEN está para atender, ¿no? Entonces eso nos podría dar una idea, a lo mejor comparativa con Indonesia o algún otro país, del dinero que está gastándose México en reducción de riesgos. Y yo no voy a poner así muy picky a la hora de hablar de variabilidad climática y adaptarse al clima actual, que no adaptarse al clima del futuro, ¿no? Porque eso de volver a las condiciones que tenía antes del desastre, pues es lo peor que puede hacer uno para estar preparado. Que circulemos dos o tres intervenciones para... Gracias, buenas tardes. Bueno, aquí el material presentado por ustedes es bastante interesante. Quisiera pensar de que en el material propuesto existen metodologías como pasos, porque realmente la gestión está dentro de la administración, entonces supuestamente se van a administrar recursos, los cuales solamente no sé si estarían en manos de ONGs, del propio gobierno o de las comunidades, las cuales una previa capacitación se les pudiese mencionar para que pudieran gestionar mejor los recursos. Ahora, hay desastres que no se le pueden achacar al cambio climático, por ejemplo, los terremotos. México tiene muchos de estos, y por desgracia ya tenemos una gama bastante amplia de desastres, ¿no? El mar de Colombia, etc. Ahora, nomás un par de preguntas. Aquí en México existen muchas zonas arqueológicas. Tenemos ruinas arqueológicas que han permanecido por lo menos 7 siglos. ¿Por qué no aprender de esas técnicas de construcción? Obviamente aquí en México hay bastante piedra volcánica para tener viviendas con mayor estructuración. Y la otra también que me interesa mucho. Bueno, si las aseguradoras tienen datos bien importantes para determinar el índice de siniestralidad que le van a asignar a un inmueble, ¿por qué ese tipo de información de desastres no se le puede suministrar, por ejemplo, al INEGI, que tiene supuestamente una cantidad bastante generosa de recursos para llevar este tipo de censos? Y eso sería todo. Gracias. Buenas tardes, Jorge Escandón del programa de investigación sobre el cambio climático. Hay un tema que muchas veces se omite cuando se habla de riesgo y desastre, y es relacionado con la irregularidad de los asentamientos humanos, porque así como no todos somos democráticamente vulnerables, no todos tampoco somos tratados con la misma vara, en este caso por el Estado, en relación primero la prevención de desastres, que ustedes ya lo han remarcado que es algo complejo, y pues, en términos correctivos, bueno, tenemos casos como el de Tabasco, donde desde el 2008 a la fecha sigue inundado, ¿no? Para poner un ejemplo. Y ahí habría que ver cómo se trata, por ejemplo, a la gente de recursos, por ejemplo, bueno, ganaderos, que son empresarios con recursos interesantes, versus la gente que todavía está en condiciones de irregularidad. Entonces, ¿cómo lo tratan ustedes? Gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Vladimir de la Cruz, estudié biología aquí en la Facultad de Ciencias. Bueno, tengo una inquietud desde la parte, no sé si represento a todos los jóvenes, pero tengo una duda por parte de qué voy a hacer ahora, ¿no? Que terminé mi carrera, ¿no? Entonces, yo me he empapado así de cambio climático demasiado. Veo a muchos jóvenes, a muchos compañeros
de geografía, comunicólogos, politólogos, tenemos el mismo fin, que es pues, adaptarnos al cambio climático, ¿no? Que ya no hablamos de mitigar, ya estamos tratando de adaptarnos. Y en esta parte de gestión social, pues hablamos casi todo sobre el gobierno, ¿no? Es que el gobierno no hace nada, pues casi siempre que ando en reuniones y este tipo, siempre ponemos enfrente los problemas y pues yo casi siempre ando buscando soluciones a las cosas, más que poner problemas, buscar soluciones. Entonces, si una es hacer política, la verdad es que tenemos que hacerlo en conjuntos, vean, somos un montón que votemos por el mismo y que difundamos la información y que todos nosotros los que estamos aquí jalemos parejo. Yo creo que en lugar de hacer como grupitos, que todos estemos unidos y que digamos solo la información, porque pues ya sabemos qué es el cambio climático, quién lo provoca, cuáles son las consecuencias, los porcentajes de probabilidad que hizo el PCC para el futuro, a 20, a 30, 50, a 100 años. Yo digo que hagamos política, entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién nos dirige? Peña Nieto, ni la tesis hizo. Es en serio, y digamos, bueno, en mi delegación, pues Claudia Sheinbaum es como de las que más o menos ahí simplemente al ambiente y a la naturaleza, a las limitaciones que le ponen, ¿no? Pero hay entre las que más o menos sí, pero en las delegaciones, entonces yo digo que pues hagamos política, hay que poner a uno de nosotros y que estar con él dando la información que se necesita, ¿no? En este caso, el profesor Carlos Gay, que fue el de La Paz, pues ya, vamos a ponerlo y que todos vamos a jalar hacia el mismo rumbo, que él haga que ya lo ponemos y que él haga la política, ¿no? Pues se me ocurre algo de ese estilo. ¿Por qué? Porque si vamos a dejar que nos gobierne Juanito, que no terminó en la primaria, pero que se aventó a la política, se aventó alguien que tuvo el valor de aventarse. Nosotros con los conocimientos tenemos que hacerlo mejor. Bueno, eso es mi opinión y pues ahí el eslogan va a quedar, ¿no? Cada voto tuyo es un árbol plantado. o algo por ese estilo. Muchas gracias. Algunas cuestiones van a salir para allá, otras si intercambiamos, por supuesto. Sobre la pregunta que hace, pues podemos pensar en el precandidato, ¿verdad? Ahí vamos. Hay una parte en el libro, ¿verdad? En la página 134, donde se hace una estimación tomando en cuenta dos aspectos: uno, presupuesto asignado, y otro, gasto federal autorizado y ejercido. El FOPREDE, así muy rapidito, en cuanto a lo que es el presupuesto asignado, ha representado en los últimos, de 2011 a 2015, que es donde hace corte esta información, menos del 6% respecto al presupuesto aprobado del Fondo de Desastres Naturales. El FOPREDE es el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. Pero esto es en términos estrictamente de cómo se aprueba el presupuesto. Cuando ya vemos el manejo de los recursos, en algunos años, así más rapidito, de 2004 a 2010, llegó a representar hasta más del 66% respecto a lo que se le aprobaba en FONDEI. Pero cuando ya vemos el gasto propiamente ejercido, en ninguno de los años de 2004 a 2015 rebasó el 6%. Esto es importante señalarlo por la pregunta que se hace, porque efectivamente, a propósito de prioridades, bueno, ahí es un hecho que se ve la orientación, ¿no? Bueno, dos cositas antes de también cambiar el micrófono y de aquel lado, incluso dice que anda por acá. Bueno, les tengo que aclarar por qué se llamó gestión social de desastres, porque aquí hay otros dos términos que han estado más en boga. Gestión integral de riesgo conforme a la Ley General de Protección Civil. Cuando se define así gestión integral de riesgo y conforme a lo que se plantea en esta ley, cuando se habla de los llamados fenómenos perturbadores y todo esto que estarían desde los hidrometeorológicos más conocidos en este ambiente de cambio climático, los geológicos que tienen que ver con sismos, erupción volcánica, en fin, los sanitarios cuando se habla de epidemias, plagas,
y dos más, los químico-tecnológicos, que tienen que ver con explosiones, fugas de sustancias tóxicas, incendios no forestales en instalaciones, y los llamados socioorganizativos, que es lo que les comento muy rápidamente, se incluyen desde lo que serían accidentes aéreos, marítimos, carreteros, pero un documento que se publicó en diciembre del año pasado por parte del Centro Nacional de Prevención de Desastres, como quien dice, los componentes básicos de la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos, se incluye vandalismo, entre otras cosas, por supuesto, cuando se habla de comportamientos antisociales, incluso de manifestantes, por ejemplo. Bueno, les comento esto porque en el concepto de la Ley General de Protección Civil no es el mismo significado que el concepto de gestión de riesgo de desastre que se plantea en Naciones Unidas, donde México lo ha adoptado como la quinta plataforma que nos decía el compañero, y en otras acciones que ha habido de actividades de Naciones Unidas, que lo dirige más claramente al riesgo de desastre, como lo hemos platicado acá. En la Ley General de Protección Civil queda abierto como para que se ligue a algo que quizás han escuchado, que es cuando cambio climático se incluye en la Agenda Nacional de Riesgos que se elabora por el Centro de Investigación de Seguridad Nacional del CISEN, que se plantea de que, bueno, es prácticamente un factor externo a la sociedad, pero además cuando se plantea una serie de problemas de seguridad nacional se habla de agentes no estatales. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tú nos comentabas, de que hoy se habla mucho del gobierno y todo, pues el gobierno, cuando se establecen ciertos lineamientos de leyes, de programas y de diversas actividades, le regresa la pelota a los agentes no estatales, que es donde estarían los peligros para la seguridad nacional. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un divorcio fuerte, ¿no? Bueno, pero este libro se tituló Gestión Social de Desastres, se hizo con toda la intención de enfatizar la dimensión social en un sentido amplio, no únicamente, digamos, de asistencia a población vulnerable, desempoderados y pobres, qué sé yo, sino en esa dimensión de la construcción que la sociedad en conjunto pues, plantearía, ¿verdad? Entonces, esa, digamos, sería la idea que quedó así, ¿no? Plantear un debate a partir incluso de... Bien, bueno, de lo que se nos planteó por parte de ustedes en esta primera ronda, bueno, ya aclaré, terremotos no necesariamente es un fenómeno, un agente potencialmente destructivo, se le conoce un fenómeno llamado peligro o amenaza, ¿no? Incluso en ese se le denomina HAZA. Bien, sí quiero contestar directamente lo de irregularidad de asentamientos humanos y esto, porque en el libro, cuando se puedan, lo lean, esperamos que lo lean, en el caso de Acapulco, la irregularidad provino claramente de empresas constructoras, de todo el otorgamiento de financiamiento por parte de Infonavit, sobre todo, diversas empresas que se despacharon por la cuchara grande construyendo miles de viviendas. Es el caso que ha resaltado más, pero hay otros más, ¿no? Tabasco 2000, un proyecto antiguo, digamos, en Villahermosa, se hizo sobre vasos regulados, igual que otros procesos que han ocurrido, sobre todo en Villahermosa, aunque en otras ciudades, pero destaca mucho esto en el caso de Tabasco. Entonces, la irregularidad, nada más lo comento brevemente, tendría que ver cuando estaría fuera de una planeación que se ejecute y se lleve a cabo, digamos, como debiera de ser, ¿no? Pero la noción que ha predominado mucho es sinónimo de ilegalidad. Los pobres no tienen para escritura, se instalan como pueden, construyen las llamadas cartolandias, entonces se denomina asentamientos irregulares como sinónimo de riesgo por sí mismo, ¿no? Cuando no necesariamente es así. No quiere decir que no ocurra, pero, por ejemplo, cuando ocurren ahora sí las descargas de agua de Paulina en la parte alta de Acapulco, todos los descubrimientos que hubo afectaron toda la ciudad consolidada. Alguna escuela por ahí quedó dañada, hasta una iglesia, le pegó un ladito a una unidad del Fobiste, en fin, y viviendas que tenían 20 o 30 años, pues ya muy consolidada esa parte de la ciudad, no solo fueron, digamos, los tradicionalmente considerados vulnerables, ¿no? Todo lo preciso, porque me parece que es importante, es un debate que se da también en las disciplinas del urbanismo, por ejemplo, de la planeación territorial, en que se está constatando que toda esta expansión inmobiliaria está generando una serie de problemas precisamente de riesgo, ¿no? Bien, pues ya otras cuestiones, considero que aquí nuestros colegas también lo complementan. Si alguien del público pues les dice yo también lento, pues por supuesto adelante, ¿no? A lo que se está señalando acá, lo retomo, lo señalo acá para que acá, y de aquel lado también nos diga si le entra también.
sobre gestión y administración, ¿verdad? Esto de los recursos que lo puedan gestionar las comunidades, manejarlo y no solamente el gobierno, se entiende que la pregunta tiene que ver con recursos, digamos, presupuestales, en fin, habría que agregar, los autores del planeo saben, los recursos de las propias comunidades, ¿no? En fin, lo señalo así para ir abriendo acá cancha, ¿verdad? ¿No? En las técnicas de construcción en zonas arqueológicas, ¿verdad? Recordemos que, por ejemplo, en el siglo 85 buena parte de las construcciones coloniales se mantuvieron y buena parte ahora sí que el stock habitacional construido en los 70, los condominios se vendieron. La colonia Roma fue un ejemplo claro, y ni qué decir hospitales, incluso de tercer nivel, ¿no? Los que tienen que tener mayores niveles de seguridad hospital, los del centro médico, hospital Juárez, en fin, pero lo señalo para que se retome. Sobre las aseguradoras y los datos que tienen sobre la sinistralidad y que no llegan al INEGI, por ahí se entendieron, la repito. Lo que se decía, bueno, y desde los jóvenes, ¿qué vamos a hacer al terminar la carrera? Por supuesto, aquí entre otras cosas, cómo están esas instituciones, esos organismos donde podríamos trabajar y vertir nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje, entre otras cosas, ¿no? Y que muchas veces son refractarias a esta posibilidad, pero bueno, ahí está entre otras cosas esto. Lo de las soluciones, lo enfocaste directamente al asunto de hacer política en un sentido diferente, no solo partidista, sí, creo que se entendió. Lo repito acá para que si alguien también le quiere entrar por allá, además de ya el predestape, ¿no? Y bueno, eso sería en esta ronda. No sé si alguien de acá de la mesa o el público también quiera incorporar, agregar algo. A ver, se me acaba de ocurrir, lo escuché, me gustaría que me comentara esto. Hay una cosa que yo lo voy a poner en el contexto. Yo siempre he creído en el papel de la política en cuanto a quién es el multiplicador de las potenciales acciones, ¿no? Y ahora mi pregunta va, esto prácticamente ya lo contesté, pero quisiera oír los comentarios. ¿Qué hay en estas campañas de que el problema lo vamos a resolver y es un problema de todos y cada uno de nosotros? O sea, ¿no suena como a pasarnos la bolita otra vez? O sea, todos nos volvemos culpables de la contaminación ambiental. Todos somos culpables de hacer esto. Todos somos culpables esto. Y entonces el gobierno queda exonerado. O sea, si hay basura es porque nosotros tiramos basura. Si hay emisiones de gases de efecto invernadero, es porque nosotros consumimos dióxido de carbono. Pero ¿qué hay de ellos? O sea, para ellos el cambio climático es lo que nosotros somos para ellos en términos de no hacer nada. Somos es como si fuera la excusa. ¿Es posible esto? ¿O estoy hablando de cosas así ya muy avesadas, ¿no? Pero a mí me huele que es esto, ¿no? Es su culpa, pero no es mi culpa. Sí, bueno, son unas cuantas precisiones y comentarios que pueden dejarla ahorita ahí para el debate. Creo que después las otras intervenciones se complementaron bastante bien, pero bueno, esto es lo que rescato y creo que es lo que habría que ir más a fondo. Si bien entendemos que en este libro y eso es un gran paso, es un buen diagnóstico de la situación y que no se avienta a dar que es también contra el compañero, bueno, lo que sucede cotidianamente en cualquier plática es tratar de dar muchas soluciones sin antes hacer un diagnóstico del problema absolutamente completo. Y eso es lo que sucede con nuestras políticas públicas que generan nuestros gobiernos capitalistas, neoliberalistas y activistas. Entonces, bueno, este libro es un primer paso porque ataca un problema y hace un diagnóstico. Lo que veo que falta en este diagnóstico es reconocer que el error no está ni en los pueblos originarios, ni está en los asentamientos irregulares, ilegales, etcétera, porque han estado ahí siempre van a estar, y ahora están legalizados, digamos, porque con estos contratos de obra pública pues son a través del Estado y son formales, ¿no? Más bien hay que reconocer que el problema pues es sistémico y es económico, ¿no? Y se llama pues capitalismo, ¿no? Que se ha ido haciendo cada vez más voraz
y que incluso ahora vemos que proyectos que tratan de ser hegemónicos y hacer subalterno al capitalismo, pues acaban en un discurso en el cual el subalterno queda siendo el que originalmente iba a ser hegemónico, y tenemos un caso muy visible que se dio en Ecuador, con la primera constitución que reconoce en su estatuto las leyes de la madre naturaleza, y en donde se consultó toda la base de los pueblos originarios para ver de qué manera se podía explotar viablemente a través de la economía verde, que iba a ser hegemónico y subalternamente iba a estar el capitalismo y el extractivismo para llevar la cosa en paz, y que en los hechos quedó siendo un proyecto subalterno en la economía verde, y entonces vemos que el capitalismo sigue teniendo esa capacidad adaptativa que parece ser endémica de ese mismo sistema, ¿no? Y que nos genera aún más problemas. ¿Cuáles son los problemas actuales? Bueno, que pues, las políticas públicas de los gobiernos evidentemente van a estar en una formalización de estos vamos, el gobierno, en lugar de dar una solución o generar el debate para dar soluciones a estos problemas de desastre, lo único que va a hacer, tomando las palabras del doctor, que debería ser el multiplicador para mitigar y solucionar estos desastres, realmente es a la inversa. Se está volviendo el multiplicador de estos desastres. ¿Por qué? Bueno, pues porque los contratos están firmados. Yo soy geólogo, ahorita también en investigación de la vulcanología. Hay contratos firmados con cédulas profesionales de geólogos que se les preguntó si se puede construir, y está firmado, o sea, está legalizado, ¿no? El problema aquí es más bien este beneficio económico en un corto plazo, en un desarrollo que en 5 años fue algo así como 30.000 viviendas, y que ahora todos esos beneficiados nadie sabe dónde están. Claro, pues están en muchos países, por ejemplo en Chile, construyendo igual lo mismo. Entonces, más bien es, para cerrar y puntualizar, hay que reconocer que el problema es sistémico, que es parte del modelo económico implementado a raíz a lo largo de 200 años, y que a partir de los años 70 revivieron y hay que reconocer también, volvemos a tener a Hayek aquí implementándonos, cuando ese debate ya se había dado a principios del siglo pasado y lo había ganado Keynes. Entonces, bueno, Keynes, perdón. Entonces vemos que es más bien quien es resiliente es el Estado capitalista. Y entonces estaríamos hablando en una ironía, ¿no? Y entonces más bien, ahora hacer la pregunta. Nosotros, como desde una parte académica, ¿cómo aterrizar o socializar ese conocimiento para empezar a buscar, después del diagnóstico, las posibles soluciones, pero que sean transversales e integrales? Que eso es lo que no ha podido ser, y que al parecer ni tenemos representatividad ni cómo cambiarlo desde una parte de democracia participativa, y que entonces estamos en un gran problema, porque hay una brecha entre lo que es el Estado como tal y la sociedad, y que parece ser que el residente es el Estado, y que esto se va a perpetuar y cada vez se va a agravar, y que el Estado se pone en una situación con un candidato bien fácil a quien echar la culpa, el cambio climático, ¿no? Y que, tomando la participación del compañero que está allá a mi espalda, bueno, el cambio climático realmente sigue desconociéndose cuál es la causa, ¿no? Bueno, sí hay un aporte antropogénico, claro, pero bueno, hay otros aportes y no solamente es ese desconocimiento el que le permite al Estado capitalista señalar al cambio climático como el gran malo de la película, ¿no? Y siento que pues no es así, ¿no? Entonces ahora nosotros tenemos la responsabilidad, entonces si nosotros tenemos la responsabilidad, como decía el doctor y el Estado ustedes dice, pues entonces ¿cuál es la intención de tener un Estado que va a brindar servicios a través de impuestos? Entonces hay que desaparecer el Estado. Entonces los anarquistas que venían hablando hace unos cuantos siglos sí tenían razón. Me explico por dónde va el contexto y la onda que quiero ahí dejar. O con la bombita, ¿no? Ahora se van a casa a estudiar lo que dijiste para poder. Buenas tardes. Retomando lo que decía el doctor Gay, es cierto, el gobierno nos echa la culpa a nosotros, pero nosotros no somos. Ellos implementan los programas y no los llevan a cabo. Vamos con el de la basura. ¿Sí? Yo vivo en una unidad habitacional donde teníamos contenedores, se suponía que eran 2, ahora van a ser 4. Las personas se habían dicho martes, jueves y sábado, orgánico, miércoles, viernes, lunes, miércoles y viernes y orgánico. ¿Y
qué pasa? Empezaron a meter de la flotilla que les gusta un 20% habituado para este tipo de dos componentes, y ahora, eso fue al principio, ahorita están, y se los digo yo, se llevan los dos tambos el mismo día y los vuelven a complementar ahí. ¿Qué va a pasar ahora? Yo lo que le estoy viendo nada más a esto es negocio, perdón, pero esto fue negocio, no les hizo, bueno, a nosotros no nos hizo nada de gusto sus islas de reciclaje. ¿Por qué? Porque era limpiarles todo esto al que tenía la concesión, ¿sí? Entonces ahora quieren que lo volvamos a hacer, porque ahora son 4 contenedores. Se supone que no va a haber castigo, no va a haber multas, no va a haber nada. Pero ¿de qué sirve, como decíamos, de qué sirve que nosotros nos estemos educando si ellos vuelven a lo mismo? Si están haciendo un planteamiento, pues que ahora sí que lo ejerzan y que hasta que no se concluya no se deje de participar. Piden la participación del ciudadano, pero ¿cómo lo podemos hacer? Por ahí los carros, dicen no contaminen. ¿Cuántos carros se han comprado más? Qué ironía, ¿verdad? Decimos ya no van a circular, bueno, pues yo tengo un carro, pero ahora me compro otro, y ahora me voy a comprar otro por, ¿cómo se llama? Por lo de los fines de semana. Entonces, vamos de mal en peor, no se están implementando bien, pues esa es mi opinión, ¿sí? No se están implementando bien, ¿sí? Los proyectos que piden ellos, para que uno como ciudadano, ¿sí?, participe. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo voy a retomar, mi pregunta va más bien enfocada retomando el título de la publicación que no he tenido el gusto de leer, y es, bueno, considerando que la adaptación al cambio climático se debe entender justamente como aquella capacidad de respuesta, o como aquella capacidad de respuesta tanto al clima actual como al proyectado, ¿no? Entonces, estamos hablando de un libro que es gestión social del riesgo, y mi pregunta sería, considerando que hay diferentes tipos de adaptación, porque esto hay que tenerlo claro y también hay que partir del hecho de que puede haber mala adaptación, ¿no? Entonces tenemos adaptación que es de tipo incremental, que generalmente va a ser una adaptación que nos da soluciones, o solamente es paliativa, digamos que no va al fondo de la situación. Tenemos adaptación que es más de carácter transformacional. Podemos analizar también la adaptación desde el ámbito de las capacidades, pueden ser capacidades genéricas, vinculadas a necesidades básicas de una sociedad, o capacidades específicas que van enfocadas a todo este constructo de instituciones, etc. En este sentido, mi pregunta es justamente si la reducción de riesgo de desastres, o más bien cómo la reducción de riesgo de desastres se vincula a la adaptación de tipo transformacional, si es que ya hay un vínculo entre estos dos temas, ¿no? Que por un lado son los desastres y cambio climático, que ya se ha estado trabajando justamente en estos marcos conceptuales para unir estos dos conceptos, o si todavía hay que tender puentes para llegar justamente a un vínculo entre la reducción de riesgo de desastre y una adaptación, pero una adaptación de tipo transformacional, no incremental, porque si no estaríamos cayendo en el mismo círculo de solamente establecer acciones de carácter paliativo, que me parece que no sería la idea, ¿no? Sino ya más bien pensar en esta transición hacia una adaptación de tipo sostenible. Y en ese sentido, si todavía no se ha transitado, ¿cuáles serían los retos? Por ejemplo, cuando se analiza el tema de socioecosistemas, varios autores que trabajan en ese tema, hablan de retos de carácter ontológico, epistemológico, de difusión y un fuerte trabajo de la academia y de gobernanza. Entonces, ¿en qué punto estamos, digámoslo, de esta manera? Gracias, buenas tardes. Bueno, yo quiero hacer varios comentarios, voy a tratar de ser muy breve. En primer lugar, bueno, felicitar esta presentación. Creo que nos hicieron caso en la sugerencia de la primera presentación allí en la Feria del Libro. Ojalá que esta tampoco sea la última. A mí me encantaría que hubiera un tercer actor aquí involucrado, que es precisamente el gobierno, aquellos que hacen las políticas y no las aplican. Y bueno, la otra cuestión que quería comentar es que efectivamente la contaminación tiene nombre y apellido, y tiene nombre y apellido de aquellas grandes corporaciones transnacionales
que están saqueando recursos, que están generando impactos negativos al ambiente, que tenemos mineras extranjeras explotando, saqueando, que tenemos también poblaciones importantes desplazadas en áreas naturales protegidas, ¿no? En aras de proteger un medio ambiente. Bueno, pues hay también inversiones importantes generando esos impactos negativos. Por supuesto que la contaminación tiene un nombre y apellido, y tampoco estoy de acuerdo que nos pasen la factura individual a nosotros, ¿no? Ahora, otro tema interesante que me llama mucho la atención, el nombre que le ponen al libro de la gestión social del riesgo, tendría también mucho que ver con estos objetivos del milenio que ya caducaron. Bueno, ya salimos de los 8 objetivos del milenio, me parece que se duplicaron ahora con la Agenda 2030, y en esta agenda están precisamente apuntando hacia dónde vamos a transitar. Ya llegamos al desarrollo sustentable, ya lo alcanzamos, ¿no? Entonces ya lo alcanzamos, y como ya lo alcanzamos, ahora vamos a concretarlo con la gestión, involucrar la gestión de las comunidades para definitivamente decir que ya transitamos a un estadio muchísimo más avanzado, ¿no? Cosa que está todavía bastante lejos, pero yo creo que este libro, no sé si en algún momento, tampoco lo he podido leer, se podría estar haciendo, ¿no?, una vinculación a este tema de las comunidades socialmente sustentables, ¿no?, que es hacia donde estaría apuntando ahora este tema de los objetivos de la Agenda 2030. Ahora, a mí me parece interesante que la Academia de Investigación tiene la suficiente calidad moral para convocar a los distintos actores. Sí, estamos hablando de la sociedad, efectivamente, se hacen consultas públicas que acaban siendo legitimadoras de ciertos grupos, ¿no?, que están ahí haciendo supuestamente política, pero que finalmente están pasando por un tiempo administrativo sexenal, o en el caso de los estados o municipios, con un tiempo relativamente corto. No les interesa la política, no les interesa la gestión social del riesgo, no. Ellos están ahí cumpliendo una etapa sexenal de gobierno, y no les interesa cómo van a dejar las instituciones, seguramente peor de cómo las encontraron. Para redundar, a mí me encantaría que una siguiente presentación de este libro pudiera ser con el concurso de esos otros actores, ¿no? Creo que la Academia de Investigación y organismos serios tienen sobrada calidad moral para convocarlos y pues seguir ampliando el debate. Quiero finalizar, tengo que presumirlo, soy egresada del trabajo social, tengo una maestría en medio ambiente por el Instituto Politécnico Nacional, mi alma mater es la UNAM, pero tengo la fortuna o la desfortuna de trabajar en gobierno. Y entonces sí insisto en que el gobierno tiene que ser llamado aquí, en este escenario también, para cuestionar, para que propongan. Puede haber gente ahí que esté haciendo algo interesante, no sé si el Instituto Nacional de Cambio Climático, que estuvo trabajando muy de cerca este tema de cambio climático con esta agencia alemana, el GIS, por ahí también, que por ahí también se ha cuestionado que ha sido bolsa de trabajo, ¿no?, para algunas personas. Gracias. Gracias, buenas tardes. Yo soy investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña, aunque soy egresado de la UAM, y estoy más enfocado a desarrollar metodologías de inteligencia artificial aplicada a trabajar con publicidad en diferentes tipos de modelos. Uno de ellos es este tipo de problemas del modelado y la simulación de eventos complejos como sería el cambio climático. Entonces, tengo un par de puntos que me gustaría aportar. Sistémico suena divino, ¿sí? Cuando decimos que algo es sistémico, decimos que prácticamente no hay nada que hacer. Cuando hablamos de los políticos, hablamos como de ángeles que no se ocupan de nosotros, o de demonios, ¿sí? De tal forma que hay una enorme contradicción. Aprovecho el título del libro, que
en todo lo que pensamos en torno a esto. Y yo escucho una cierta ingenuidad en pensar que podemos gestionar algo si no apuntamos al verdadero centro o epicentro de parte del problema, por lo menos desde la sociedad mexicana. Yo siento que el mayor desastre es la corrupción, pero no del gobierno. La corrupción es una corrupción de todos los que están en el gobierno y van a estar en el gobierno, muchos de los cuales podríamos estar sentados aquí. Y cuando esas personas que no sembraban árboles, dejan de ser ciudadanos y se vuelven políticos y quedan arrastrados por un mar de corrupción, poco pueden hacer. Sembrar árboles no da votos, prevenir riesgos no da votos, disminuir la pobreza no da votos. La pobreza en este país es la fuente principal de votos. Y entonces gestionar el desastre es una maravilla para los gobiernos. Llevar unos colchones, unas despensas, hasta televisiones de pronto, ¿por qué no? Y la sociedad pues se siente, como es una sociedad muy vulnerable, con pocos niveles de instrucción, siente que el gobierno les ha ayudado, como si les hubiera ayudado un ángel, no sienten que hay una responsabilidad. Entonces, yo centraría el tema en la palabra responsabilidad. ¿Sí? Los mexicanos no nos hacemos responsables en general de las situaciones. Cuando hay un accidente automovilístico, lo primero que se hace es negarla. Cuando se atropella a una persona, la persona huye. Hay una cuestión muy arraigada en la sociedad que se llama corrupción y que es el mayor desde mi punto de vista, es el mayor de los desastres y el principal enemigo, porque aunque pudiéramos triplicar o multiplicar por 100 el presupuesto para la prevención, no para de desastres, sino para la prevención, se volvería un negocio que acabaría en unos cuantos y finalmente, cuando hubiera el desastre, nos preguntaremos por qué no cambió nada. Entonces, habría que, sobre todo los que tienen enfoque sociológico, yo me declaro bastante limitado en esta parte, tenemos que encontrar la manera de hacer responsables a los responsables permanentemente, ¿sí? No diluir responsabilidades, por supuesto que todos somos responsables, ¿sí? Hay empresas transnacionales, pero nos encuentran ávidos de consumo, también somos en parte responsables, ¿sí? De consumir una serie de productos, o de no informarnos, o de no querer saber, ¿sí? Cuando pasa un desastre, allá por Chiapas, decimos, ay, pobrecitos, ojalá les ayude el gobierno, ¿sí? Es decir, somos un pueblo bastante poco solidario, a menos que nos pase muy cercano, y entonces puede haber unas grandes transformaciones desde la abnegación de nuestra sociedad y nos volvemos justo lo contrario, lo sabemos, por ejemplo. El caso de los sismos del 85 provocaron un cambio en la mentalidad y en la visión de que algo que podía pasar, pasó. Sin embargo, 30 años, ¿cuántos años han pasado? 85, pues, un montón de años han pasado, no hemos hecho absolutamente nada para cambiar nuestra resiliencia a esta cuestión. Yo diría que se ha agravado. ¿Sí? Cuando nadie rinde cuentas para decir, si hoy hubiera un terremoto en la Ciudad de México, estaríamos mejor preparados. Si hoy pasara eso, podría, pero nadie le preocupa, ¿sí? Ya no digamos las estacionalidades de la lluvia o del clima, sino de lo que sabemos que estamos en una ciudad sísmicamente muy activa, ¿no? Entonces, hago un llamamiento a la no ingenuidad de la situación, ¿sí? A no diluir nunca la responsabilidad, a siempre atender a quién está siendo responsable y que la sociedad sepa exigir la responsabilidad a quien la tiene. El presidente municipal no es ajeno, nos puede decir que no tenía presupuesto, pero ¿dónde están sus solicitudes para que las cosas cambien? Nunca se hacen. Es decir, hay una complicidad entre la corrupción que tenemos que encontrar la manera de cambiarlas. Entonces, cuando llegamos al siguiente nivel de cambio climático, donde sí que hay una mano
¿sí? No sabemos, no es un evento de la naturaleza, sino sabemos por los estudiosos del tema que pudiera incluso no ser reversible, ¿sí? Y que los desastres cuando ocurran van a ocurrir todos al mismo tiempo, ¿sí? Ya no va a ser un Chiapas, sino va a ser aquí, acá, pero además en otros países. O sea, va a haber migraciones, va a haber una serie de situaciones para las que en absoluto nos estamos preparando. Vemos a las migraciones de Siria como una situación, ¿sí? Pero sin embargo eso es una pequeña prueba de lo que puede pasar con las migraciones producidas por cambios climáticos. Entonces, todo esto, ¿sí? No ocurre, no existe. No están las televisiones, no están los periódicos, no está en el hablar de la gente, no existe, ¿sí? Es decir, y entonces, al no existir, pues tampoco causa responsabilidades, ya no causa responsabilidades, bueno, pues ya cuando nos pase, pues Diosito nos habrá castigado, y nos hemos portado mal, y no, o sea, es este modelo de responsabilidad que se gestiona día con día en cada una de las acciones que hace un ciudadano y que precisamente capacita. Eso es algo que yo aprendí bastante en Barcelona, es decir, yo soy mexicano y estaba acostumbrado a descubrir y encontré una sociedad que, aunque no es perfecta, tiende rápidamente a asumir su responsabilidad en las situaciones, ¿sí? En general, o sea, no es perfecta, mucho menos, también hay unos políticos tremendos, ¿sí? Pero en el día a día de la gente se percibe responsabilidad en cosas simples, ¿no? En mantener una fila, en no tirar una basura, o incluso recogerla, ir a una playa y encontrarla limpia, cosas sencillas y simples, donde no consideran que es el gobierno el que tiene que hacerlo, sino que además de que el gobierno actúa, ¿sí? Hay ciudadanos actuantes que son muy contestatarios hacia sus gobiernos, ¿sí? Entonces ahí sí que los votos cambiarían. Entonces no sé cómo se puede hacer, ¿sí? No tengo ni idea de cómo se puede cambiar esta mentalidad, pero yo creo que hablar de algo sistémico o de algo coyuntural o de algo, es decir, es ingenio, es académicamente ingenio. O sea, tenemos que hacer modelos, tenemos que demostrar que las cosas van a pasar y que estén ahí conocidas para que cuando pase haya responsables y se sepa en qué mandatos se tomaron, qué decisiones y qué se hizo y qué no se hizo, quién hizo que una cañada dejara de fluir agua, quién lo hizo. Tenemos que tener una especie de cambio en esa dirección, ¿no? No puedo aportar más, pero básicamente es quitar la ingenuidad, ¿sí? De que esto puede, por estudiarlo, cambiará, ¿no? O sea, tenemos que ser más agresivos porque el cambio climático no va a llegar suave, va a llegar con todas sus garras y no nos puede tomar desprevenidos. Bueno, solo como a modo de respuesta al comentario del compañero, cierto que en algunos, ya como lo comentaba el doctor Daniel, en algunos capítulos se habla de desastres naturales, pero precisamente este libro se pensó desde el enfoque de los desastres no son naturales. Y este enfoque, que es un poco un enfoque social, que se implanta con gran éxito a finales de los 80, inicio de los 90 en Latinoamérica, parte de una base crítica, que es precisamente de cuestionar este paradigma conservador y el paradigma fisicalista de el estudio de desastres solamente se enfoca o se debe enfocar en el seguimiento y monitoreo de la amenaza, ¿no? Entonces empiezan a involucrar otros elementos importantes como es el tema de la vulnerabilidad, y en la vulnerabilidad están todos estos elementos o problemáticas históricas y sociales como por ejemplo la pobreza, la marginación, el desempleo, que nos llevan, digamos, a un discurso más crítico. Entonces, podemos decir que el libro sí tiene esa base crítica y se va a ir visualizando en muchos capítulos. Precisamente sobre esto es tratar de analizar cuál es la lógica del discurso que está detrás de los diagnósticos institucionales, ¿no? En alguno de los capítulos se hace precisamente la revisión de cuáles son los recursos que se enfocan, para el caso mexicano,
para reconstrucción o preparación y cuáles son los que se abocan específicamente para temas de prevención. Y coincide con las cifras que, por ejemplo, en el caso del capítulo, realicé para algunos proyectos de carácter activo que se ubican desde el Banco Mundial, específicamente hacia países en desarrollo, ¿no? Empezando, la mayoría de los recursos se abocan precisamente a reconstrucción y preparación, que cabe mencionar, preparación no es lo mismo que prevención, ¿no? Partiendo de ese punto, a veces se confunden, pero preparar no es igual realmente a una prevención efectiva. Entonces, Oliver Smith nos habla de este monopolio de la reconstrucción, y todo tiene lógica, porque si reconstruir es más costoso que prevenir, se sigue reconstruyendo. Bueno, porque hay una serie de empresas que están detrás de la reconstrucción que se ven beneficiadas de que se siga pensando que el desastre no se puede evitar, ¿no? Entonces, en estas etapas de reconstrucción son cuando la población está más vulnerable, psicológica, económica, socialmente, organizativamente, y no pueden participar de lo que debería ser una solución desde ellos. Entonces, realmente son procesos pensados, primero de empresas que empezando muchas veces ni son locales y a veces ni son nacionales, ¿no? Entonces, desde agendas totalmente ajenas, que vienen desde otra lógica internacional o regional, pero que no necesariamente se contextualizan en el espacio en donde sucedió el desastre. Entonces, estas temáticas se manejan y es necesario por eso, antes de hacer un diagnóstico, saber de qué estamos hablando y cuál es el discurso que siempre se ha reproducido y que se va a seguir reproduciendo hasta que empecemos a tomar otra postura, no solamente desde la academia, sino también desde la población, que empecemos a mirar cuáles son esas. Porque aparte se dice, o tendemos a decir, no, es que no hay planificación. Por supuesto que hay planificación. Está también planificado todo esto, o sea, organización, que cada uno sabe cuánto le toca y cómo tiene que seguir funcionando, precisamente para pensar que al no estar planificado no hay responsables, ¿no? Entonces, sí se toca ese tema solamente para hablar de ello, y también te invito a que lo empieces a mirar y tal vez podamos en algún momento que tengas alguna participación respecto a lo que encontraste en la lectura. ¿Vale? Bueno, yo cerraría con algunas cosas, pero quisiera saber si aquí en la mesa alguien quiere plantear alguna cosa. Ahora sí. Nada más, rápidamente. Creo que es muy importante, por lo que comentaba allá el compañero Escandón, ¿no? Acerca de lo de regularizar las áreas que no están bien asentadas. Habría que preguntar entonces qué es regularizar, porque desafortunadamente cuando hablamos de una zona regularizada creemos que es una zona que ya no está bajo ningún riesgo por el simple hecho de haber sido regularizada. Y regularizar efectivamente no significa, no es sinónimo de que no hay riesgo, ¿no? Regularizan nada más porque lo oficializan, ¿sí?, ante la sociedad, pero en realidad siguen estando bajo el mismo riesgo. Comentaba una vez en el sistema de aguas de la Ciudad de México, fui a visitarlos por aquello de las precipitaciones, las lluvias extremas, y esta persona comentaba que es mucho más barato sacar a toda esa gente que están asentados en esos sitios que se están inundando continuamente, es mucho más barato sacarlos y llevarlos a otro lado y construirles nuevas casas que hacer todas las obras para que no se inunde, para sacar el agua rápidamente, para el drenaje. Es mucho más barato, pero no lo pueden hacer porque entonces el gobierno queda fatal, ¿no? Y el gobierno no va a aceptar nunca que se equivocó y que dejaron asentar a esa población y que es mejor mover. Así que creo que queda muy claro cuál es la postura de las autoridades al respecto. Y bueno, que respecto a lo que decía el doctor Gay, de que se le dé más dinero al Fonden que a la prevención, pues debe ser por miedo, ¿no? Porque hacer programas de prevención, venga un desastre y no funcione, ya no tienen dinero entonces para la reconstrucción, entonces mejor se abocan a tener ese dinero para la reconstrucción que es garantizada, que a la prevención, que si no está bien hecha
y ellos sabiendo que son una bola de corruptos totales, pues no va a funcionar. Entonces, siempre seguirá así mientras el gobierno sea como es. Digamos que en relación a lo que cuesta en México el tema preventivo, que es de la atención a la reconstrucción, más o menos es de 7-1. ¿Eso lo sabemos o es un cálculo como el externo? Dejémoslo ahí. Pero creo que me quedo más con las reflexiones de que si llegáramos a invertir esto, al final también habían otras condiciones en las cuales se sacaría provecho. Creo que la experiencia, tanto en la academia como en algunos gobiernos locales o algunas iniciativas, estaría transitando en estas prácticas que tendríamos que estar modificando, tanto a nivel institucional como sociedades, es decir, mejores mecanismos de contraloría social, un acompañamiento jurídico, acceso a la información, coordinaciones, ¿no?, entre niveles y alianzas, ¿no? Me queda la reflexión también respecto a la participación de la academia y los jóvenes como estudiantes y como en esta construcción y protección del conocimiento, más allá creo que de la socialización que se pueda generar en estos núcleos académicos, me parece que tiene que ver con un acompañamiento, es decir, reconocer que también existen prácticas afuera en donde sumado a la aportación que pueda tener esta formación profesional, puede llevar a buenas causas. Las guías que podamos nosotros, en el caso de compartir con otras comunidades, no necesariamente están vinculadas con la atención a la contingencia, es decir, a partir de la contingencia se abre esta cosa de Pandora y sale desde cómo cuestionar la obra pública en una comunidad y cómo la extracción de materiales y cómo el proceso constructivo termina dañando más a la comunidad, y de estas guías hemos transitado a cómo acceder a la información en el instituto, en el IFAI, o creo que ya cambió el nombre, pero al final este acompañamiento de los comités locales es sustantivo, es decir, la perspectiva social que cuestiona el modelo de desarrollo tiene que estar para la atención de la reducción de desastres. El programa lleva 15 años en la península y desde hace 15 años, por lo menos en el estado de Yucatán, no golpea un huracán de manera potente, y esto es en función de que a partir de entender lo que implica generar mi hábitat y mis procesos, mis modelos de vida, pueden estar quizás en riesgo en función de que venga un agente perturbador. Sin embargo, yo reconozco que existen otras condiciones que como comunidad tendría que trabajar, no en esta visión de corresponsabilidad, no en la visión de responsabilidad, sino en una visión de corresponsabilidad, es decir, como comunidad tengo ciertos asuntos, pero yo tengo la calidad moral de exigir a las instituciones por las cuales las decisiones y las tomas de decisiones en ciertas esferas me terminan afectando a mí. Gracias. Yo retomo el comentario del compañero respecto a la parte que todo aterriza en la parte económica, ¿no? De hecho, es una de las reflexiones que se maneja en el primer capítulo, en donde todo tiene que ver con la parte económica, con este modelo capitalista depredador en el cual estamos inmersos todos, pero pues ya estamos ahí, aunque hay ciertas células que tratan de hacer este tipo de cambios, pues nosotros lo que nos quedaría, tú eres geógrafo, comentabas, geólogo, biólogo, lo que nos queda es, creo, fortalecer este tipo de reflexiones, este tipo de aspectos que, si bien es cierto, están más en el corte social de generar políticas públicas a través de esta base de comunidades, de experiencias, incorporar aspectos como la parte de modelación territorial, ¿no? De tomar en cuenta esta parte científica que ya se tiene, de manejar sistemas de información geográfica, de utilizar todas estas herramientas que tenemos a la mano, de ser multidisciplinario y a abordar temas de calidad de agua, de flora. Yo creo que eso es lo que podría llevar a una posible solución. Como te decía al principio, por desgracia estamos inmersos en este modelo,
Pero lo que desde mi experiencia ha servido mucho es llevar a los tomadores de decisión de la mano, generar foros, y es una pena, pero solo así se llegan a llevar a cabo distintos cambios. En el 2008 estuvimos con la Cámara de Senadores y también con PNUD, llevándolos casi así de la mano, pero solo así es cuando puedes generar un cambio, por lo menos desde mi experiencia. Ahora lo estamos retomando, lo estamos haciendo de la UAM con la comunidad, con empresas mineras. Entonces es concientizarlos, hacerlos ver que son parte de la solución, ¿no? Entonces esa es la parte que, pues, con la que yo me quedaría. Nada más retomando tú. Bien, pues empiezo ya para ir cerrando con lo que nos plantea Carlos sobre esto de que me recuerda de una revista que existió hace varios años, Los Agachados, de Ríos. En algún número hace muchos años que decía La corrupción somos todos, ¿no? Y trata cómo México, el gobierno mexicano promueve, ¿verdad?, un primer cohete con satélite para instalarlo allá en las alturas, ¿verdad?, de la estratosfera, en fin. Pero el cohete es un fracaso, faltó combustible, había problemas en la tecnología del diseño, ya no salió, ¿no? Y seguimos atrasados. Lo que ha insistido también Carlos, esta dependencia tecnológica, no solo por problemas internos del trabajo científico, académico, sino también la interlocución con quienes son parte de las decisiones, ¿no? Y bueno, lo refiero a esto porque cuando se dice que somos todos, acabamos siendo ninguno, ¿verdad? Y lo que comenta el compañero también de que estuvo allá en Cataluña. Este tipo de invocaciones implica primero no reconocer cómo está la estructura de las decisiones reales en este país, quienes tienen el poder para orientar políticas, en fin, generar problemas. Y esto, entre otras cosas, tiene que ver con un concepto que se ha planteado, no estrictamente hablando en este ámbito en el que estamos, pasar de la política a la poliética, ¿no? Entonces, esa conciencia ética, de respeto, digo esto de respeto porque recordemos, alguien mencionó acá a Enrique Peña Nieto, ¿verdad?, que no hizo ni la tesis. Recordarán que a propósito del asunto del espionaje, entre otras cosas, habló por ahí de que somos tolerantes. En fin, es que nos tolerar es respetar, para empezar, ¿no? Tolerancia implica una especie de visión vertical, ¿no? Que tolero y ya, ¿no? Es que hay que respetar un grado de mayor igualdad. Y ahí estaría, entre otras cosas, algo que preguntabas por la relación con gobernanza, ¿no? En México sigue predominando el enfoque de gobernabilidad, estabilidad, control, con conceptos prácticos que se aplican a rajatabla, ¿no? Gobernanza prácticamente no está en el lenguaje político en este país. Si se fijan en pronunciamientos, declaraciones y demás, prácticamente no hay quien diga gobernanza. Desde el propio secretario de Gobernación, que tocaría de nuevo tomar, digamos, la batuta en esto, pero pues es lo que menos tienen en su construcción de sociedad, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces efectivamente, pues si todos somos culpables, no hay soluciones posibles, porque también recordando ciertas palabras no célebres de Peña Nieto cuando dijo que la corrupción es un problema cultural, ¿verdad? Entonces, como ya lo tenemos arreglado hasta el tuétano, con independencia de que hay prácticas cotidianas que sí existen, pero cómo se genera este proceso, ¿no? Hay compra del voto, hay venta del voto, pero hay quien tiene la posibilidad de inducir cómo vamos a vender el voto, si es que lo vendemos, ¿verdad? Cómo se vende, ¿no? Coyunturas y todo esto. Entonces hay que reconocer, ¿no?, esas estructuras políticas que están presentes, porque si no también estaríamos ignorando y remitiendo, esto es algo que se enfatiza en un capítulo del libro, ¿verdad? El modelo político también hay que tratar de analizarlo. No podemos pensar solo en el modelo económico, porque entonces estaríamos en una especie de explicación de ese estructuralismo más o menos de los 70, de que todo lo que ocurre en la sociedad es repercusión, estrictamente hablando, prácticamente de la economía, ¿no? Fuerzas productivas, relaciones de producción, entre otros conceptos. Hay que entender este modelo político, si no, no vamos a entender los problemas de cómo construir la ciudadanía, que también nos convocamos por acá, ¿verdad? En un momento dado, ahí nos estamos trabando, porque si todo es económico, entonces quítate tú para ponerlo y yo a ver qué políticas económicas, instrumento, independientemente que no cambie ni la cultura
cultura política y las formas de relación con la sociedad misma. Ahí hay un problema importante. Bueno, otra de las cuestiones que se han quedado, esto de las aseguradoras y los datos. Tengamos presente también que, entre otras cosas, hoy ya estamos acabando, nos quedan creo que 3 minutos, se oculta información en aras de la rentabilidad de los negocios inmobiliarios, y esto pues está presente, no podría sido pasadito. Bueno, la vinculación del riesgo de desastre con el asunto de la adaptación transformacional. Los intentos que hay parten, entre otras cosas, ¿verdad?, tanto en programas, en leyes, en acercamientos del Atlas Nacional de Derechos y del Atlas de Vulnerabilidad. Desde que esto se planteó en los programas del inicio del sexenio y la legislación, a la fecha no se ha logrado armonizar ni acercar siquiera, ¿no? Ahí sigue siendo una cosa que se ha trabado. Conozco parte del problema, no puedo ampliarme ahora, pero no se han tenido todavía ciertos puentes, ¿no?, de acercamiento, porque del lado, digamos, de protección civil, la adaptación se ve como las acciones de atención de desastre, principalmente, ¿no? Entonces, cuando se habla de gestión integral de riesgos de protección civil, es básicamente esto de estar en función de las respuestas que haya que dar, la anticipación, la adaptación, y en este sentido que decías, no ha tenido un desarrollo suficiente. Y pues los retos tienen que ver con varias cuestiones, ya hablé de gobernanza, por supuesto, aunque epistemológicamente de la academia, en la investigación, lo tratamos de avanzar, hay problemas también no solo ontológicos, sino axiológicos, qué valores se manejan a nivel de poder, ¿no? Y eso hay que agregarlo, bueno. Y para irnos acercando al cierre, esto de los derechos y obligaciones, ¿verdad?, que es importante. Una sociedad que existe es que tiene que conocer sus derechos, se supone que los debe de conocer. Un problema que tenemos es de que diversos instrumentos, incluso de carácter internacional, que ya tienen valor jurídico, la naturaleza, la Constitución, la misma jerarquía, no los podemos exigir ni que se hagan justiciales porque México no ha adoptado ciertos protocolos facultativos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ese México suscribió, lo ratificó el Senado en 1981, pero para llevarlo a la práctica y poder exigir que se lleve a procesos judiciales en el sentido amplio, no solo del juez y del Ministerio Público, ahí están trabadas muchas cosas, ¿no? Pues bueno, es una tarea que tenemos también que hay que trabajarle. Y pues para terminar, esto de viviendas y demás, sí hay que tener presente cómo hay un problema de cultura política, y con esto voy a ir concluyendo. Varias organizaciones, digamos, opositoras al régimen, que lo critican así fuertemente, lo que están buscando para la Ciudad de México, ya en la agenda post-Mancera, es seguir construyendo vivienda, aunque le estemos dando en la torre a algunas áreas naturales, ¿no?, porque es una perspectiva de clientela política. Entonces, también tenemos un problema que desde movimientos y organizaciones hay como una repetición de lo que se hace en las esferas de sus interlocutores, ¿no? Y esto respecto al cambio climático, por supuesto que tiene implicaciones, porque implica que se conoce poco la problemática, que se adoptan ciertas medidas de cómo pensamos la ciudad, por ejemplo, y no se logra completar. Bueno, terminamos, les agradecemos a ustedes su atención, su participación. En el libro, cada autor tiene su correo electrónico para que se pueda tener ahí un contacto también. Ojalá lo puedan comprar. Buenas noches y gracias. Y ustedes también, gracias. Están invitados para dentro de